Hola, ¿Cómo estás, Adri? bien, ¿y tú? También. Estoy Bienvenidas. emocionada, oye, porque ya vamos en el episodio 9. Sí, Segunda sí, semana, episodio 9. Ahora estamos con los para qué esta semana. sí, Pero, bueno, si se acuerdan, en los martes tenemos la sección de, con amor y con cuidado. y ahí vamos a hablar de algo que tenga que ver con la crianza y que se Ujú, relacione con los temas que tenemos cada semana, ¿no? exacto. Entonces, pues ¿para qué? Comencemos para qué tenemos hijos, Bueno, yo no tengo hijos, pero tú sí. pero ¿para qué crees que los tenemos? O sea, tú desde tu lugar de hija, ¿cómo lo has vivido? Pues para que te traigamos las cosas, Ah, que si se te olvidó algo en el piso de arriba te lo traigamos, que ya que empezamos a manejar, te llevemos, te traigamos. pues me descubriste. No, Era tu plan, lo era mi sé. plan. No, pues creo que hay muchas razones. Algo, por ejemplo, yo con este tema siempre me acuerdo mucho de un maestro en la universidad que tuve, Ujú. que decía que muchas parejas tienen hijos para que renazca el amor, ¿no? En la pareja, En la como pareja. para que, sí, como que los hijos traigan este amor otra vez, esta compresión, amor, pasión y ternura. Y Ujú. él siempre nos decía que los bebés llegan a maximizar, a potencializar lo que ya tenemos. O sea, si es una relación fuerte, sólida, con mucho amor, entonces un bebé va a traer más fortaleza, más amor, más todo lo que ya exista. Pero si es una relación que está como pendiente de un hilo, no hay mucha tolerancia, no hay mucho amor, no hay mucha reciprocidad, entonces un bebé, la llegada de un bebé lo que va a traer es más de eso que ya teníamos. Y me parece que sí, de pronto hay muchas personas que quieren tener hijos para que la pareja no se vaya, ¿no? Entre comillas. O para que la persona no los deje, entre comillas. O para que pues siga como lo que tiene que ser, ¿no? O sea, ya nos casamos, que toca, entre comillas, pues tener hijos. Y me parece que eso abona a lo que decía mi profesor, que pues no, o sea, si es algo que ya tenía tu relación, se va a elevar, Ujú. pero si es algo que no tenía tu relación, también se va a elevar, o sea, si el compromiso no estaba tan fuerte, si el amor no estaba tan sólido, si la relación no estaba unida, mmm, creo que el bebé va a potencializar esto y entonces como que me parece que va a ser el efecto contrario a lo que estábamos esperando porque los bebés no funcionan así, o sea, y de hecho lo tocamos la semana pasada y seguramente lo seguiremos tocando porque maternar, paternar es un trabajo bien complicado de todo el día, de todo el tiempo, de todos los días y creo que sí se necesita una fortaleza, una solidez en la relación para aventarte a tener hijos o a estos pasos grandes que casarte, que vivir juntos, que así como que no me parece que esas cosas traigan en la maleta, como el compromiso, la empatía, el amor. Claro, claro. Y es que ser papás es toda una aventura, pero es una aventura que requiere, como bien lo dices, mucho compromiso, requiere mucha madurez de parte de los que se involucran en la paternidad, requiere mucha honestidad para Humildad. darte cuenta, humildad para darte cuenta las cosas que no estás sabiendo cómo manejar o que de pronto no están saliendo de la mejor manera y entonces Ujú. pedir ayuda porque creo que la paternidad como el hecho de vivir en pareja de pronto suceden a diferencia de muchísimas otras cosas que hacemos en la vida. eh, en la paternidad creemos que solo por querer tener a los hijos o solo porque hay amor ya van a salir bien las cosas. Y en la relación de pareja creemos que solo por amar al otro ya vamos a saber cómo lidiar en una relación de pareja y la verdad es que no. Me parece que tendríamos que prepararnos como nos preparamos, o sea, no porque me compré un coche ya lo sé manejar
o no porque me compré una cacerola hermosa ya me va a salir el arroz. O sea, tengo que prepararme para que suceda lo que yo quiero que ocurra y pues se requiere conocimiento, pero se requiere sensibilidad, pero se requiere autoconocimiento y se requieren un montón de cosas para que la paternidad, en este caso que estamos hablando, pues se dé de una mejor manera, ¿no? Yo creo que a veces se nos olvida, cuando somos padres, se nos olvida cómo queríamos que nuestros padres hubieran sido con nosotros. Y cuando somos hijos, decimos, ay, yo no haría esto si yo fuera papá, o cuando yo sea mamá, yo no voy a hacer esto otro. Y ya cuando tienes la oportunidad de ser papá o mamá, te encuentras repitiendo los mismos patrones odiosos que te tocó vivir a ti como hijo y que pensaste que eran inhumanos, eran incomprensibles, eran no nada empáticos, eran hasta arbitrarios, ¿no? Eso Entonces, nos da para otro para capítulo, otro ¿no? Para un tema de tema. desarrollar durante toda la Claro. semana, pues lo vamos a tener Ujú. ahí, pero sí creo que preguntarnos para qué quiero tener hijos, desde quiero o no quiero tener hijos. Y luego si ya dije sí quiero, ¿para qué quiero tenerlos? Porque como bien dices, es bien complicado ser papás y con todo lo complicado que es, si no estás, si no tienes como los motivos claros, Ujú. entonces puedes descargar en el hijo o en la hija las frustraciones que te genera no tener todas las respuestas o no saber cómo conducirte o que de pronto pues ninguno de nosotros tiene hijos, yo creo que pensando, ay, pues ojalá me resulte bien rebelde. Ojalá piense tan diferente a mí que tengamos encontronazos todos los días y a cada rato. Ojalá que mi hijo y mi hija no cumplan con mis expectativas. Ujú. O simplemente, o bueno, no por simpleza, pero ojalá que mi hijo tenga alguna capacidad diferente o alguna necesidad especial. Pues no, todos pensamos en los hijos como seres completos, sanos, que sean facilitos, que sean dóciles, que sean maleables y que sea sencillo para nosotros entenderlos, que nos entiendan y que nos entendamos en la dinámica de yo quiero que vayamos para acá, yo considero que es mejor para acá y que todos vayamos en la misma línea. Pero no sucede así en la realidad. No, pues no. Y si no tienes claro para qué querías tener hijos, pues entonces todas estas frustraciones, yo creo que es muy fácil descargarlas en los hijos porque no están cumpliendo con la expectativa que ni yo sabía cuál era, ¿no? Ujú. Y quiero casi que los hijos lo adivinen. Sí, Entonces sí se vuelve como muy importante cuestionarnos el para qué de la paternidad, sí, sí, ¿no? sí. ¿Tú para qué tuviste hijos? ¿Por qué querías tener hijos? Fíjate que yo sí creo que tenía muchas ganas de tener hijos porque yo consideraba que era una forma de dejar como plasmado el amor tan grande que yo sentía por tu papá. O sea, yo sí pensaba en aquel momento que esa era la razón por la que yo quería tener y yo pensaba que me gustaría tener una hija y un hijo, Mm. ¿no? Y yo por eso digo siempre, ustedes fueron muy deseados, muy planeados y así tal cual queríamos y creo que en eso coincido con tu, o sea, coincidíamos tu papá y yo, pues queríamos dos hijos y si se podía que fueran de sexos opuestos, era como nuestro top ten, ¿no? Ujú. Entonces yo sí quería eso y ya después cuando los tenía, bueno, yo creo que desde antes quizás, empecé a pensar que yo quería ser una versión diferente de el tipo de papás que yo tuve, Ujú. que pues me tocó una época muy distinta a la que les tocaba a ustedes y pues las reglas eran como muy rígidas, sí muy claras, pero muy rígidas, había poca flexibilidad, no se cuestionaban las cosas, o sea, los papás decían, bueno, mis papás decían una cosa y yo ni siquiera me imaginaba no respetando esas reglas o esas condiciones que Ujú. ellos ponían, Y ¿no? ciegas, ¿no? Y ciegas, Ujú. así es. Y Pero tú en entonces algún creo momento te que preguntaste, ¿quiero tener hijos o no quiero tener hijos?
Porque creo que es algo, o sea, hoy en día es un poco más, este tema está un poco más en conversación de varias personas, como que estas nuevas generaciones como que cuestionamos mucho el, o sea, como que hacemos un poco más consciente, claro, no todos, pero la mayoría ya estamos en una conversación de, uy, pero ¿cuánto implica? O sea, ¿quiero o no quiero? Pero me parece que antes, o sea, las generaciones un poco antes, no, o sea, era más bien quiero ahorita o quiero después, pero creo que no se preguntaban tanto el si quiero o no quiero, como que era más lo que seguía, ¿no? O sea, como, pues ya te casaste y pues ya, ¿no? O sea, que sigue tener hijos. Como que, no sé, tú te lo llegaste a preguntar. Yo creo que no. O sea, sí recuerdo que cuando era así como muy jovencitita, yo sí recuerdo haber dicho, no, no está en mis planes ni es mi prioridad casarme ni tener hijos. O sea, como que yo me imaginaba que el matrimonio y los hijos eran como un ancla que te impedía hacer como otras cosas y pues con espíritu joven, Aventurero. rebeldón, aventurero, que de yo todo lo puedo y me como al mundo a mordidas y así, pues entonces creo que sí, o sea, yo sí recuerdo esa época en que yo decía, pues no, mi máximo era vivir sola, así Ujú, como mi sueño así ilusión era tener las llaves de mi propio ujú, departamento, ¿no? O sea, ese ujú, era como mi máximo. Pero ya cuando yo me casé, o bueno, cuando me iba a casar, yo me acuerdo que fueron pláticas que tuvimos de novios, tu papá y yo, de pues quieres tener hijos, no quieres, y qué va a pasar si no pudiéramos alguno de los dos tener hijos, y como que exploramos todas esas opciones. Pero ya después casados, sí creo que era más bien o los tenemos ahora o los tenemos después, pero era como sí o sí, es parte de lo que sigue, o sea, ya nos casamos, ahora lo que sigue es tener hijos, ya tuvimos un hijo, ahora lo que sigue es tener otro. Sí creo que era como parte del paquete, como de sobreentender que así era, ¿no? ujú. Claro que como tu papá y yo ya habíamos hablado de este asunto de queremos tener de manera ideal dos hijos y que sea mujer y hombre, que no sean como tan seguidos en sus nacimientos, que haya un lapso de tiempo entre ellos. Como que esto ya lo habíamos dialogado, entonces como que ya dábamos por hecho que eso era lo que seguía, ¿no? Ujú. O sea, ya no se lo volvieron a preguntar de, Creo que no. seguimos en lo mismo, ya Sí, no, ¿o qué? creo que no. Y teníamos claro, bueno, llegamos al acuerdo de que no iba a ser de inmediato. Nosotros Ujú, nos casamos, pasaron 3 años y medio hasta que tú naciste y luego 4 años y medio hasta que nació tu hermano. Entonces, sí, creo que no, creo que ya no nos lo volvimos a preguntar, como que ya tuvimos esa conversación, ya quedamos de acuerdo que queremos tener hijos, que van a ser dos, entonces ya nada más es como fijar la fecha y ya, ujú, ¿no? Ajá. Y yo por ujú, eso admiro mucho ahora que los jóvenes, o sea, me parece muy honesto de los jóvenes que dicen, yo no quiero como soltar mi carrera por tener un hijo, o yo no quiero dejar de trabajar por tener un hijo, o yo no quiero limitarme en los viajes que quiero tener por tener un hijo, porque quiero estar con el hijo, ¿no? Porque ujú. también es algo que creo que ustedes como generación van teniendo mucho más claro de yo quiero ser una mamá presente o quiero ser un papá presente, quiero estar ahí y lo quiero hacer, ¿no? Ujú, De manera diferente. ujú. Ujú. Y sí, o sea, por ejemplo, esta parte de que los hijos potencializan lo que tienen, o sea, lo que ya existe, ¿tú crees que sí o que no? Yo estoy completamente convencida y coincido absolutamente con tu maestro. Sí, me parece que, bueno, los pasos que vamos dando van potencializando lo que existe antes, ¿no? Igual pasa un noviazgo largo que dices, pues como que lo que nos falta es casarnos. Si la relación es buena, la relación va a ir mejor, pero si la relación no es sana, la relación se va a descomponer, pero en los preparativos de la boda, ¿no? Sí,
Sí, Ajá. yo creo que el tener un hijo pone a prueba muchas cosas porque es como muy cansado, es un periodo de estrés intenso Y porque no prolongado. duermes Sí. mucho durante mucho tiempo y te cambia la vida si eres un papá comprometido con la paternidad o la maternidad, ¿no? Si no, bueno, pues desde mi punto de vista es como un poco lamentable, ¿no? Porque los hijos pues no levantaron la mano para decir, bueno, aunque hay unas teorías que dicen que sí, Ujú. pero vamos a pensar que no levantaron la mano para decir yo quiero llegar a esta familia, yo quiero llegar en este momento. Y entonces me parece sí bien injusto que por priorizar lo que yo hago hoy, pero no pensar en las consecuencias que va a tener para los hijos, pues los llevemos ahí como, pues ahora aguántate y te arrastro para acá y te arrastro Ujú. para allá. Sí. Como que creo que sí tener un hijo es una gran responsabilidad y sí requiere mucho tiempo de autoconocimiento de los padres y de reflexión de esto que tú dices, pues pregúntate si quieres y para qué lo quieres, Ujú. porque si no lo quieres, no va a salir bien. Sí, porque tener un hijo para no quedarme sola, ¿no? O sea, para que cuando envejezca alguien me cuide, me cambie los pañales y así me parece tramposo y me parece que no es la vía, o sea, pues mejor trabaja, ahorra y contrata a una enfermera o una persona de tiempo completo que te Claro, esté atendiendo, claro. porque me parece que hay ciertas cosas que los hijos podemos hacer por los padres como una forma de reciprocidad, de corresponder, pero no me parece que eso sea obligado. O sea, yo no tengo la obligación de cuidarte porque tú me cuidaste. Ujú. Creo que eso, o sea, ahí es como hay que mm, como cultivar la relación para que entonces a mí me den muchísimas ganas de cuidarte y de estar al pendiente de ti, pero como un acto de amor, no como un acto de obligación, porque creo que ahí, pues por eso hay tantos adultos mayores maltratados, ¿no? Y que los tratan horrible, que les gritan horrible, que los Sí. tratan horrible. Yo creo que en ese caso mejor no lo hagas. O sea, si vas a maltratar a una persona que te pudo haber hecho lo que sea, porque sabemos que en las relaciones, pues somos privilegiados los que tenemos la oportunidad de llevar una buena relación con nuestros papás, pero no me parece que esté bien tratarlos mal. O sea, mejor no lo hagas. Pero tener hijos solo esperando que me cuiden así, o que me cambien los pañales, o que me mantengan cuando, porque yo ya los mantuve, porque yo ya los tuve, me parece que no sería la vía adecuada para tener hijos. Como que hasta me parece un poco egoísta. O sea, quiero tener un hijo para que su vida gire en torno a mí, pues no. O quiero tener hijos para que haya un doctor en la casa, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo? O estos papás que a fuerzas quieren que estudies lo que ellos quieren, o que hagas lo que ellos hacen, o que trabajes donde ellos quieren, me parece como tratar de vivir una extensión de vida. O O, sea, o que no, o que hagas como hijo lo que yo no hice como papá, ujú, sí. ¿no? Y entonces te meto a las 1000 clases que yo no tuve, o te exijo que tengas las Ujú. calificaciones que yo no alcancé, o incluso que llegues a grados de estudio superiores a los que yo tuve. O aunque tú los hayas tenido. O Ujú, sea, fue sí, tu decisión y está perfecto, qué padre, pero porque eso tendría que influir en mi decisión. sí. O sea, o que dicen, es que tú haces esto porque yo no pude porque me embaracé de ti. Pues lo siento, o sea, fue al final una decisión que tú tomaste y bajo la circunstancia que sea y sin juzgar, pues como que cada quien lo suyo, ¿no? O sea, Sí. esa fue tu forma, esa fue tu decisión, ok, a lo mejor no fue lo que querías, lo siento, pero eso no me compromete. Creo que sí debemos mucho a los padres porque nos entregan su vida, su tiempo, su esfuerzo, su sueño, a lo mejor la carrera, a lo mejor ciertos sacrificios que hacen los papás, pero creo que deberían buscar que sea desde el amor, desde el agradecimiento, que uno como hijo diga, no, pues Sí. no voy a dejar a mi papá en la calle, pero no porque esté mal o no porque sea mi papá, sino porque
pues lo quiero, lo amo, estoy agradecida con él, me ha tratado súper bien, o sea, como desde el amor, porque si no, sí me parece muy feo ver a personas que maltratan a sus papás o a sus abuelos o a estas personas adultas mayores que de pronto ya no pueden valerse por sí mismas y necesitan un apoyo y que son tan olvidados o tan maltratados. Creo que no está padre que nosotros como hijos no seamos recíprocos con nuestros papás o no atendamos esas cosas cuando ellos vieron por nosotros o estuvieron con nosotros, pero desde el amor, no desde un, ay, bueno, pues como es mi papá, pues lo tengo que hacer, o como es mi mamá, pues lo tengo que hacer, o como... ¿O qué van a decir de mí si Ujú, yo no me acerco a mis padres ahora que están viejos y me necesitan ujú, o necesitan a alguien, ¿no? Pero creo que eso mismo que tú sientes hacia los ancianos, de que no, los adultos de mayores que no sean maltratados por un hijo que no quiere estar cuidando, por la razón que sea, que puede ujú, ser válida, también a mí me pega mucho cuando veo por la calle a una mamá o a un papá que va jaloneando o le va diciendo un montón de insultos a su hijo porque se equivocó en algo sí, y entonces te preguntas, híjole, ¿para qué? O ujú, sea, ¿para qué? Porque ese niño no está entendiendo qué es lo que le hace falta para que tú estés contenta o contento claro, con su desempeño, o ese niño está entendiendo que el amor es eso, sí, ¿no? Que es sí, maltratarlo, que es insultarlo, que es sobajarlo, que es y eso está bien feo. claro, Entonces, sí, por eso creo que qué bueno que tocamos este tema porque es súper sí. importante que nos preguntemos siempre ¿para qué? Sí, porque no es suficiente la economía. No, O sea, pensar en tener un hijo, claro que representa un gasto económico muy fuerte, porque es muy caro tener hijos, sí, pero creo que no es solo lo económico, o sea, me parece que uno no debería pensar en tener hijos solo hasta tener un estatus económico aceptable, digamos, entre comillas, porque requiere mucho trabajo personal, mucho tiempo y mucho conocimiento. O sea, me parece un poco imprudente tener hijos sin conocer etapas del desarrollo, sin conocer cómo aprendemos, sin conocer cómo funciona el cerebro del niño, sin conocer de crianza respetuosa, que bueno, yo estoy en contra de que se diga así porque me parece que es la forma en la que debería existir, ¿no? No deberían ponerlo respetuoso, o sea, deberías respetar y ya. Pero como estos metodologías, esta idea, estas corrientes, como que me parece que es como un trabajo, o sea, yo voy a un trabajo y digo, ay, por favor, contrátenme para manejar ese avión porque de verdad tengo muchísimas ganas, ha sido mi sueño siempre. Creo que no es suficiente. Claro que es importante querer ser mamá y que lo hayas pensado y que digas es que tengo ganas o querer ser papá, pero no es suficiente. claro. O sea, Claro, claro, totalmente de acuerdo. Por eso te decía yo, creo que ser pareja y ser papá son las dos grandes actividades que nos aventuramos a hacerlas solo porque tenemos ganas y solo porque hay amor o sí, creemos que hay amor, pero en realidad nos falta un montón de preparación. Por sí. eso, creo que esto que hacemos tú y yo de las pautas de crianza, que Ujú. acompañamos a los papás que así lo requieren o que se dan cuenta que así lo requieren, para ir a observarlos un fin de semana, ver cómo se comportan con sus hijos y ver desde dónde nosotros les, con la psicología y con la pedagogía les podemos ayudar para hacer una, casi que una guía de cómo acercarte a los niños de una manera amorosa, amable, o a los Con adolescentes límites. con límites, pero que también tú como mamá y tú como papá vayas entendiendo que tu papel dentro de la vida de este pequeño o de este adolescente que se está formando es pero imprescindible y tiene una repercusión no solo ahorita en esta etapa, sino para toda la vida, Claro. ¿no? Por eso hace poquito leí una Ay, frase que decía, consigan a alguien que quiera tener una esposa y ser papá. Que ser un esposo y ser papá. Que no es lo mismo a tener una esposa y tener hijos. Y bueno, y al revés igual, ¿no? O o sea, sea, consigue a alguien que quiera, ¿cómo? que quiera ser un esposo y ser un papá. Claro, Que no es lo mismo tener una esposa y tener hijos. ajá, O sea, como
a una persona y que al revés igual, o Sí, sea, si es lo que yo quiero, porque se vale no querer, pero si es lo que yo quiero, no buscar a una persona que quiera tener hijos. O sea, porque eso es como tener hijos y ya, superficial, pero ser papá significa involucrarme y ser mamá significa involucrarme, sí. no solo tener hijos. Pero sí me parece muy importante pensar, pues, ¿para qué? O sea, ¿cuál sería la finalidad cuando es una cosa grande? O sea, no es como que al mes puedes decir, ay, no, cancelo mi suscripción, regrésenme mi dinero y ahí les va el chamaco de Claro, regreso, ¿no? O sea, claro. sí, Es como una nueva profesión. sí, Sí, y peor porque no te van a pagar. O sea, sí, no sé, creo que sí es muy importante hacernos estas preguntas porque puede repercutir muy fuerte en terceras personas que ni la deben ni la temen y sí, no está padre. No así está es. padre. Y bueno, si ya estás adentro, o sea, ok, ya no me lo pregunté, ok, bueno, ya llegué aquí como el burro que tocó la flauta, no supe cómo, pues informarnos, ¿no? O sea, Así es. existe este espacio que sabemos que es su nuevo podcast favorito, pero Sí, existen otros espacios, existen otras herramientas. Hoy en día hay muchísima información. No toda la información es buena, pero hay mucho de dónde sacar, como más que hace algunos años, ¿no? Entonces, claro. ok, si ya estoy aquí, pues entonces, ¿cómo puedo hacer para que esto salga lo menos peor, ¿no? O Claro, sea, para hacerlo de una forma mucho más consciente. así es. Pues Ay, pónganos aquí sus comentarios, cómo les ha ido a ustedes, si sí. han sido hijos, si han sido padres, ¿Por qué creen que si, sus papás los tuvieron? ¿por qué creen, para qué creen que sus papás han tenido hijos y para qué creen ustedes, o si lo tienen claro, que tuvieron hijos si es que los tienen? Y Sí. coméntenoslo aquí, las personas que han estado en pautas de crianza con Adri, conmigo, comenten aquí para que las otras personas se enteren de si les sirvió, si no les sirvió, por qué les sirvió, cómo fue que llegaron a las pautas, porque creo que para eso es esta comunidad, para que nos vayamos apoyando y vayamos, no demos por cierto nada y nos estemos cuestionando todo el tiempo para, pues, Crecer, enriquecernos, crecer y ser mejores aprender. versiones. Sí, Aprender, claro. sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Adri, Gracias. gracias a todos y pues nos vemos mañana. Con alimañas. Alimañas, va a estar bien interesante, así que no se lo pierdan. Y Ujú. bueno, pues disfruten, Porque las mejores cosas de la vida se se viven viven despeinadas. despeinadas. Adiós. Adiós.